estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Vamos, levanta tus manos y dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh sí, Padre. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te reconocemos, Padre. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Vamos, Aunque dile. no pueda ver, Aunque no estás pueda ver, obrando. Señor, sé que tú Aunque estás no obrando a mi pueda ver, favor, estás Padre. obrando. Tu presencia está en Siempre todo tiempo, estás, Padre. siempre Tu estás presencia, obrando. Señor, en tu presencia Siempre hay poder, estás, en tu siempre nombre hay estás poder, obrando. en tu sangre hay poder, Aunque no Señor. pueda Es tu ver, brazo, estás Señor, que me obrando. sostiene. No Aunque importa no la prueba, pueda ver, no importa estás la situación, obrando. Señor. Siempre estás, Ahí está tu siempre papá, estás obrando. ahí está tu papá, no solo Siempre tu Dios, no estás, solo tu siempre Salvador, estás sino obrando. tu Padre. Aunque no pueda sí, ver, estás Señor. obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. sí, Señor. Siempre estás, Dile, aunque no siempre pueda estás ver. obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Vamos, dilo. Hazle esta alabanza, tu oración en esta tarde. Aunque mis ojos no puedan ver, tú estás ahí, Padre. Tú estás ahí. Todo el tiempo estás ahí. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino. Sí, Señor. Mi Dios, así eres tú. Gracias porque en medio de todo esto Dios nos permite tener estos tiempos de ayuno. Ojalá pudiéramos hacer en algún momento una vigilia, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Bien, una vez más damos gracias al Señor por este tiempo que estamos aquí en su casa. En cuanto Él nos permite estar, también sometiéndonos y obedeciendo a las disposiciones de las autoridades. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 4. Libro de Corintios, segunda carta, capítulo número 4. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el poderoso nombre del Trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos para que esta palabra llegue a nuestras vidas con gran poder y el Espíritu Santo penetre nuestra alma, nuestro espíritu con su palabra y produzca esa transformación en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, como esos hijos tuyos, Dios, congregados en tu nombre, para alabarte, para bendecirte, pero también, Señor, para escuchar tu palabra, sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando la humanidad entera, Padre, pero nosotros tenemos la firme convicción que en medio de toda situación difícil, tú nos llevas de tu mano y estamos dentro de tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos desde ya todas las gracias. Amén, amén, amén. Vamos en esta mañana a meditar acerca de arrebatando las almas para el reino. ¿Cuántos han sentido eso en su corazón? La palabra arrebatar tiene que ver con quitarle de una manera introspectiva, con fuerza a alguien, arrebatarle las almas. Vamos a darnos cuenta que en realidad, como cada uno de nosotros, las almas están presas en un sistema de gobierno que es del enemigo. Y cosa extraña, ¿no? Hoy más que nunca creo que
nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta corrupción? Tanta maldad, tanta depravación, tanta inmoralidad. Ahora al salir de la casa escuchaba la noticia de un hombre joven que mató a su cónyuge. Creo que eso fue en Pedro Carbo. La mató por el hecho de que no lo dejó llevar a cabo la violación de sus 2 niñas. O sea, está existiendo todo eso, ¿no? A medida que avanza la maldad, se está viendo todo esto, ¿no? Pero también hay una contraparte que nos podemos preguntar. En lugar de que la crisis, porque estamos viviendo una crisis, ¿no? Y donde estamos sufriendo escasez, enfermedad, sobre todo el peligro de muerte. En lugar de la gente, esta crisis, como digo, esta hambre, esta necesidad, la enfermedad, el peligro de muerte, en lugar de volver a la gente más humana, más consciente del dolor ajeno, más vale sale de ellos más maldad, más soberbia, más altivez, más arrogancia. Lo vemos. También vi de pronto en la noticia un comentario que estaban juzgando a 2 policías que habían maltratado a unas personas que estaban en estado etílico, pero eso fue desde anoche, pusieron esa noticia, pero hoy en la mañana ya la pusieron completa y vimos cómo la provocación había sido estas personas en pleno toque de queda, habían estado libando y los policías buenamente al principio fueron a decirles que se retiren y más vale experimentaron insultos y también agresión y tuvieron que responder de esa manera. Entonces, en este momento para nosotros como cristianos, de pronto puede ser por una parte difícil de predicar el evangelio. Yo no sé si usted lo sienta así, ¿no? No necesariamente porque la gente no está de pronto abierta a escucharlo, sino porque de pronto tanta maldad no se puede salir, todo eso. Pero yo quiero que juntamente con ustedes revisar lo que dice la Biblia y ver el problema de fondo, porque lo que estamos viendo son los efectos de algo que está ocurriendo en el fondo. Y en este versículo que nosotros acabamos de leer, yo lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Póngame el 3 y el 4 en la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de otra forma. Y de hecho, ¿se acuerda? La semana pasada nosotros hablamos acerca de la buena noticia. Y la buena noticia tiene que ver con las buenas noticias del reino. Entonces el apóstol Pablo, refiriéndose a la buena noticia, dice, ¿por qué esas buenas noticias están tapadas, están escondidas? Dice así, si la buena noticia que predicamos, las buenas noticias del reino, está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. De la gente que se pierde, esta noticia, la buena noticia del reino, está escondida como detrás de un velo. ¿Por qué? Versículo 4 lo dice. Porque Satanás, quien es el Dios de este siglo, de este mundo, de este siglo se dice porque esta etapa, desde que Cristo partió a los cielos, después que resucitó, su ascensión, hasta que Él venga por segunda vez, se considera este periodo, este siglo. Dentro de este siglo también se le dice lo que sucede en este momento, en este mundo. Por eso dice el Dios de este mundo. En otra versión dice el Dios de este siglo. Ha cegado la mente de los que no creen. Ha cegado la mente de los que no creen. El hecho de la persona de no creer, de no obedecer, de no someterse, de no rendir su vida a Dios,
lo tiene en un estado de esclavitud, cegado. Punto seguido dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo ofrendó su vida para librar al pecador, no solamente del pecado, sino de la condenación eterna. Usted ve que la gente no le importa incluso hasta morir por seguir cumpliendo sus deseos carnales. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Yo copié la palabra, el significado de la palabra cegar. Es la palabra tufló, con doble O, tilde en la O, tufló. Y tiene que ver con expandir un humo negro. Tiene que ver con oscurecer. Por otra parte, tiene que ver con no hacerse, que no se entienda las cosas. Y esto para mí trajo cierta respuesta porque yo a veces tengo cierta manifestación, incluso en mi casa. Cuando, por ejemplo, veo que a través de la televisión ciertos certámenes, y ahora usted me va a comprender porque sí lo he dicho aquí, por ejemplo, no es que estoy en contra de la cultura, de la gastronomía, pero usted no se ha puesto a pensar como una persona que tiene luz. Nosotros ahorita vivimos en luz. Aunque estamos en medio de las tinieblas, rodeados de tinieblas, hay una luz en nosotros. Es una luz que irradia, que nos cubre, que nos guarda, que nos alumbra para poder caminar sin tropezar en este mundo o para no tropezar en este mundo. Yo, por ejemplo, usted no se ha puesto a pensar, al menos yo cuando digo que el enemigo nos entretiene con certámenes. Sí me hago entender cuando digo certámenes. Por ejemplo, certámenes de belleza, certámenes de gastronomía. Y uno se pregunta, ¿pero que es que la gente no tiene conciencia? Es por esto. Usted y yo vivíamos, antes de venir a Cristo, vivíamos. Y permítame decir esta palabra así que se note o se tome ofensivamente, ¿no? Nos revolcábamos en el pecado. La Biblia dice, como el perro se revuelca en el vómito o vuelve a su vómito, así mismo nosotros lo hacíamos. Es una metáfora lo del perro, lo del cochino, también del chancho, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, de verdad, yo antes, ¿cómo era? Y ahora, ¿por qué no lo hago? Porque Cristo vino a nuestra vida. Ahora lo vemos de otra forma porque tenemos luz. Una luz que en cierta forma podemos decir es luz propia, pero que no depende de nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros que nos alumbra el entendimiento. Cuando hacemos algo mal, enseguida nos sentimos mal. Eso se llama que el Espíritu Santo nos redarguye. La persona sin Cristo no tiene eso. Entonces, la palabra cegar ahí, ha cegado el entendimiento, es como que le pone una cortina de humo. Una cortina de humo. Incluso, todo esto tiene que ver con, usted sabe que Jesús dijo que el diablo es engañador desde el principio. Le pone necesidades que no son verdaderamente necesidades. Por ejemplo, el hecho de querer salir, de irse de viaje, no es una necesidad ahorita que prima, pero sin embargo nos pone esa necesidad. A la gente la maneja, por eso es que, mire, en medio de una pandemia, y esto creo que era lo de los policías en Machala, donde hay un índice de muertes todavía más elevado, y mire, se emborrachan, ni les importa el prójimo. Entonces, aunque nos parezca difícil llevar este mensaje porque estamos reflexionando es por qué es la parte que nos toca en medio de toda esta situación. Entrar en pánico, entrar en miedo o
entender lo que Dios está haciendo a través de esta situación con su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Entonces, nosotros como cristianos, teniendo luz para entender esto, no nos afianzamos en los efectos, sino buscamos entender la causa. ¿Y la causa cuál es? Que el Dios de este siglo maneja y los tiene cegados a través de sus propios deseos, los deseos carnales. Vamos a ver un recuadro ya mismo de cómo el enemigo maneja al mundo. Por eso, mire, en el libro de Hechos, capítulo número 26, del versículo 15 al 18, Pablo narra, está en ese momento delante de un rey, lo está interpelando el rey, y Pablo le narra la comisión que le había dado el Señor Jesucristo. Y estos son los momentos en el versículo 15, él está hablando con el rey, le está narrando lo que había acontecido, cómo Dios lo llamó. Entonces dice, yo entonces dije, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Pablo está narrando el encuentro que tuvo hace años atrás. Entonces me dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Mira, ahí hay una palabra que se repite y tiene que ver con propósito. Usted verá que la palabra para se va repitiendo en algunos versículos. Para. Dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Esto me causó impacto, ¿no? Lo que Dios le había dicho. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a cual ahora te envío. Pablo era un religioso. Pablo era un religioso. De hecho, era un hombre con una autoridad. Pertenecía a la secta de los fariseos, pero fariseos de cepa. Entonces, Dios le dice, te voy a librar de los tuyos, de esa religiosidad. Muchas veces Dios creo que tiene que tratar con nosotros para librarnos. Hoy creo que por hoy nos está librando de muchas cosas que en el Evangelio hemos aprendido como tradición y se nos ha hecho una religión a nosotros. Y lo que Dios nos ha llamado es a una libertad, a una espontaneidad, a una libertad no para actuar en libertinaje, sino para actuar en consagración a Dios. Entonces dice Pablo, él me dijo que me había librado de mi pueblo y de los gentiles a quien ahora me envío. Esto para nosotros es como para entender cómo se lleva a cabo nuestro llamamiento y nuestro comisionamiento. Dios nos saca del mundo, pero para luego enviarnos al mundo, pero consagrados para Él. No nos llama para recluirnos dentro de las cuatro paredes y no nos llama para aislarnos del mundo, sino para llevar al mundo el reino, para mostrarle a la gente que no es un Dios que castiga ahora, va a haber el día que venga a castigar. Hoy presentar a un Dios de misericordia. Entonces dice, a quienes ahora te envío, le dijo el Señor. Y el versículo 18 quiero que lo analice. ¿Cuál era la forma que Pablo tenía que actuar? Dice, mire, otra vez para que abras los ojos, nuevamente, vea, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Otra versión dice, al reino de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que Dios nos llama a santificarnos. Dios nos llama de las tinieblas a su luz. Dios nos llama, dice, de la potestad, del gobierno. La palabra potestad tiene que ver con gobierno. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está bajo el gobierno del enemigo, de Satanás. Mire, la palabra, vuelvo al versículo donde dice librándote. La palabra librándote es la palabra, esa palabra tiene que ver con sacar, arrancar, seleccionar, escoger. Dios nos arranca, Dios nos escoge, Dios nos selecciona. Usted y yo no venimos por nuestra propia voluntad a los caminos del Señor. En realidad un día tenemos que tomar tomar la decisión de aceptar la invitación que Dios nos hace. Pero en realidad Él es el que trabaja en nuestras vidas, porque por nosotros mismos nunca hubiéramos decidido venir a los pies del Señor. Él estuvo trabajando a través de personas, a través de prédicas, a través de situaciones. Y un día nos confrontó y nos dijo, ¿quieres seguir viviendo en esa situación o das el paso? Tal vez muchos de nosotros no dábamos el paso porque no queríamos, entre comillas, ser hipócritas como los otros hermanitos. No, yo no quiero, por eso sigo nomás pecando. Pero un día tomamos la decisión. Asimismo, la palabra enviar, yo quiero decirle en el versículo 18, así, ahora te envío. La palabra enviar, mire, yo hablaba el día domingo, el día viernes, es la palabra aposteló, que tiene que ver con apostolado. Por eso en realidad la función de un apóstol o el significado de la palabra apóstol es una persona que ha sido enviada. Por eso le dice, ahora yo te envío, te libro, te saco, te llamo, te selecciono del mundo y te preparo, te limpio, te justifico, te hago parte del reino, te hago mi hijo, te hago mi heredero, te envisto con mi nombre para enviarte a rescatar. Por eso el mensaje, ¿cómo era? Rescatando las almas para el reino. Para el reino. Entonces es interesante, ¿no? Dice, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Mire, Colosenses capítulo número 1, versículos 12 y 13 lo reafirma. Vamos a leer. Mire lo que dice Colosenses. Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. Por eso yo le dije, no es que éramos actos, Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire lo que Dios ha hecho. Por eso un pequeño problema, una pequeña situación, no le puede a usted cambiar el concepto que usted y yo debemos tener de Dios con respecto a lo que nos dice la palabra. Porque algo de pronto sucede que de pronto no coincide, de pronto en su mente. Usted no se puede resentir con Dios porque de pronto le quitó algo, le quitó a alguien o todavía no le da algo. Como cristiano estoy hablando. Porque lo que Dios ha hecho es superior a lo que nosotros podíamos esperar. Mire lo que está diciendo aquí, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo acto. Nunca por nosotros mismos hubiéramos podido ser o llegar a ser actos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora usted y yo estamos participando de esa herencia
de los santos en luz. Pero mire lo que dice el versículo 13. El cual, hablando de Dios, el Padre, nos ha librado ya en este momento de la potestad de las tinieblas, de ese gobierno, de esa subyugación. Fue lo que pasó con los israelitas. Dios los había librado del gobierno de Faraón y de las leyes que imperaban en Egipto, la cual dictaminaban que ellos eran esclavos desde su nacimiento hasta su muerte. Pero ellos habían sido librados, pero ellos todavía tenían en su mente la esclavitud de Egipto. Y puede ser, y lo he dicho, a todos nos pasa eso, mientras no haya esa renovación en nuestra mente. Muchas veces nos sentimos como frustrados por haber salido del mundo y a veces nos vemos tentados a querer regresar al mundo. Pero mire, mi hijo, todavía no termino el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado o de su amado Hijo. Nos ha trasladado. Por eso, una vez más, leamos lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro. O no, es primera de Pedro 2:9. Primera es, sí. Primera es. Espérenme un ratito, yo lo puse mal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo no estábamos en buena posición antes de venir a Cristo. Pastor, yo respeto lo que usted dice, pero la verdad que usted no me conoce. Yo era un hombre muy influyente, o yo era una mujer de negocio. Usted no me conoce, yo soy un PhD, yo soy esto. Sí, pero déjeme decirle que usted al final del día, usted se iba a dar cuenta que toda su vida, con títulos, con posiciones y con todo lo que tenía, usted y yo estábamos caminando rumbo a la condenación eterna. Y con Cristo, así aparentemente no tengamos nada, estamos caminando a esa gloria eterna. Esa es diríamos así de una forma irónica, la pequeña diferencia. Usted tiene que esa pequeña diferencia marcarla en su vida, porque esa pequeña diferencia marca una gran diferencia al final de la vida aquí en la tierra. Unos van para allá y otros vamos para allá. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la palabra convertir, porque le dice que lo llamó, una vez más voy a hablar acerca de la conversión de Pablo. ¿Cuál fue el encargo? Veamos nuevamente 26:8. ¿Cuál fue el encargo que Dios le hizo a Pablo? Y mire que un encargo por el cual no hay tiempo de leer, pero en la conversión, Dios le dice a un hombre el cual oró cuando Pablo quedó ciego. Dios le dice a este hombre que se llama Ananías, Dios le dice, anda y ora por Pablo porque está ciego, tú pon las manos y dile que instrumento escogido para mí es, y dile lo que ha de padecer por predicar mi palabra. El escogimiento de Pablo, como el escogimiento de nosotros, es un precio que hay que pagar. Miremos lo que dice 26:18, mío. 26:18 de Hechos. Una vez más, 26:18 dice, para que abras
sus ojos para que se conviertan. Esta palabra convertir tiene que ver con revertir, tiene que volver, tiene que ver con volver, tiene que ver con regresar. O sea, la labor nuestra es hacer regresar a la gente al diseño original de Dios, hacer volver a la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo nosotros actuamos como cristianos, o actuamos de pronto como los israelitas religiosamente. No importa que se pierdan, a mí ya Dios me escogió. Eso era lo que pensaban. Nosotros somos el pueblo escogido, los israelitas. Nosotros somos el pueblo escogido y allá esos incircuncisos que se pierdan. Pero Dios los había escogido para que sea un pueblo modelo, para que la gente que en las demás naciones que tenían muchos dioses se den cuenta que el hecho de adorar es a un solo Dios. Ellos tenían que mostrar eso. Ellos tenían que mostrar que las naciones paganas ofrecían holocausto a esos dioses entregando a sus hijos primogénitos. Este Dios entregó a su hijo para salvarlos del pecado. ¿Sí se da cuenta? Este Dios verdaderamente los guardaba, los cuidaba. Como yo decía el día viernes, las leyes que Dios ha hecho es para el cuidado. Pero nosotros muchas veces, incluso hasta como padres, las hemos presentado de una manera muy enérgicas. Y hasta yo en algún momento puede ser que como pastor he caído en eso. No, hermano, es que si usted hace eso, el Señor viene y le va. Y no es así. Es más, Dios no quiere que la motivación para servirle, para seguirle, sea el miedo y el temor. Incluso no sea ni la recompensa. Porque pueden haber dos motivaciones. Yo le sirvo o lo sigo a Dios porque quiero un día estar con Él, la recompensa. O le sirvo o lo sigo porque no quiero irme al infierno. Esas dos cosas son dos verdades, pero no debe ser la forma como nosotros debemos presentar el mensaje del Evangelio del Reino. Sino, no hagas lo malo y cumple las leyes porque esas leyes son para el cuidado tuyo. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Yo quiero que usted lea conmigo Efesios capítulo número 2, versículo del 1 al 3, según la Reina Valera. Y al último vamos a leer el último versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque ahí hay una frase con la cual me quiero agarrar para presentarle un cuadro comparativo de cómo opera el reino de las tinieblas y cómo opera el reino de los cielos. Porque en base a eso usted va a tomar la decisión como cristiano, como hijo de Dios, como comisionado, llamado, escogido de Dios, para ir al mundo a rescatar esas almas, a ser el instrumento para rescatar esas almas. Amén. Dice, y Él, hablando de Dios, del Dios el Padre, os dio vida a vosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Dice, de muerto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos. Ayer nuestro hermano Enrique creo que dio la primera clase en Fundamento 1 y hablaba acerca del nuevo nacimiento. Por eso es que el cristianismo comienza con una plataforma del nuevo nacimiento, porque cada uno de nosotros venimos muertos espiritualmente. Venimos desligados de esa comunión con Dios. El nuevo nacimiento nos da eso, nos da vida. Podemos ver y interactuar en ese mundo espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2.
en los cuales anduviste en otro tiempo. Asumimos que como cristianos ya no debemos andar en eso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire cómo lo presenta aquí a Satanás. La gente sin Cristo está siguiendo la corriente de este mundo. Por eso le hablaba de los certámenes. La gente se está muriendo y se invierte millones en un partido de fútbol. La gente se está muriendo y se invierten millones en cosas que no son de primer orden, de primera necesidad, desde lo más general hasta lo más particular. Hasta lo más particular puede ser su hogar. De pronto no hay en este momento, hay que reservar lo poco que se tiene, pero sin embargo nos damos ciertos lujos de ir a comer a un buen restaurante, gastarte 30, 40 dólares, cuando esos 30, 40 dólares te pueden servir para toda la semana. ¿Pero ocurre o no ocurre? Ay, es que ya estaba fastidiado de estar metido. Ya el hecho mismo de ir a un restaurante como que sacia ese deseo. Y ya vamos a ver quién maneja esos deseos. Claro que estamos para escuchar y arrepentirnos. Día a día nos tenemos que arrepentir, pero no por el miedo. ¿Por qué? Sino porque en realidad son cosas que Dios nos ha quitado la venda, ha roto las cadenas para que nosotros de nuestra propia voluntad, con un razonamiento libre, podamos decir, no, ya mi carácter no me va a manejar, ya mis deseos no me van a manejar. Esto, gracias a Dios, tenemos el privilegio de poder hacer esto. El mundo no puede. El mundo está atado a eso. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, la Biblia asume que nosotros como hijos de Dios ya no debemos estar en eso. La Biblia asume que nosotros como hijos de Dios ya no nos debemos dejar manejar de eso. Pero hablando confidencialmente, todavía nos maneja, ¿sí o no? Gloria a Dios por ese amén, por esa sinceridad. Por eso cuando usted le venga como cristiano, le venga el aburrimiento, dígale así, vaya para allá, usted no tiene lugar aquí. En mi mente usted, no lo deje entrar en su mente, no lo deje hacer cabida en su mente, porque vendrá y tomará lugar en sus emociones y comenzará a manejar nuevamente su vida, el desánimo, la pereza, la ansiedad, el temor. Son cosas que ya fuimos librados de eso. Pero nosotros le podemos abrir la puerta. Mire el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes, ¿no? Yo la voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, mire. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, o por lo menos estoy tratando. Por eso cada vez que oigo una predicación, estoy haciendo esa renovación en mi mente. De eso se trata. ¿Por qué usted tiene que leer la palabra? Esa misma palabra que lee, la sigue leyendo. Porque esa palabra es como el agua. Sigue lavando, sigue limpiando, sigue limpiando. Hay cositas que necesitan un lavado, 2 lavados, 3 lavados, 4 lavados. Hay cositas que han estado en nuestra vida. Por ejemplo, cuestiones del genio, del carácter. ¿No ve que algunos de nosotros ha sido así? Llenos de amargura, venimos, llenos de coraje. Hay días que amanecíamos
con la prenda interior al revés, decíamos. Quítate que estoy con la prenda interior al revés. Ahorita, si me pica una culebra, yo no me muero. La culebra se muere por el veneno que yo tengo. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo vivíamos? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, déjeme aclararle, esa naturaleza pecaminosa todavía vive en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, todavía está ahí. No tiene el derecho de operar si usted no la deja, pero todavía está ahí. Ella habla. Ella es la que reclama. Ella es la que los tiene sujetos. Le dice, sal, no importa que te mueras, pero yo quiero en este día pasear a la gente de allá afuera. Antes hubo un presentador de noticias, decía que había escuchado de la noticia de un amigo. El día viernes estaba bien, el día sábado amaneció un poco mal, el día domingo lo ingresaron a un centro de salud, el día lunes lo enterraron. Entre viernes, sábado, domingo y lunes. 4 días nomás duró. No con esto estoy diciendo que tengamos temor, pero dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo no es un sitio, es un sistema de orden. Dios ha establecido para que vivamos en un sistema de orden. Mientras nosotros nos mantengamos en ese sistema de orden, de gobierno de Dios, estamos amparados. Por eso el enemigo busca que usted falsee, viole las leyes que él ha establecido. Y usted no la falsea tal vez físicamente, pero en su corazón sí la falsea. Por eso que dice, antes fue dicho el que adulteraba con una mujer, el que convivía con otra mujer era adúltero. Pero ahora si codicias a una mujer en tu corazón, en tu mente ya adulteras en tu corazón. No sé si me hago entender. Entonces, el versículo 3, mire, dice, por nuestra propia naturaleza éramos, esta es la palabra que quiero, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás. Entonces, aquí hay algo que rescatar. El mundo está sufriendo el enojo de Dios, no la ira, porque ni el juicio todavía no entra. Es el enojo. Muchas veces Dios se enoja. Entonces, muchas veces, aún como cristianos, nos hace entrar en eso. Yo quiero que vean un cuadro comparativo que he hecho. Primero veamos cómo funciona el reino de las tinieblas, porque todos estuvimos ahí. Reino de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de este reino? Es Satanás, el Dios de este siglo, como lo acabamos de leer. Su gobierno es, escuche esto, de injusticia, de impiedad. La palabra piedad no tiene que ver con el nombre de la vecina de la esquina. La palabra piedad tiene que ver con acciones de devoción hacia Dios. Por eso es que este mundo se opone a todo lo que es de Dios. Lo sacó a Dios de la Constitución. Lo sacó a Dios de las casas. No sé si usted entiende eso. Sacarlo a Dios de las casas. Porque antes, aún tradicionalmente y religiosamente, ¿cómo se paraba el niño afuera cuando se iba? Religiosamente. Pero había un respeto a Dios. Ahora no. Nos vemos, viejo. O ahora le dice, dame mi espacio, le dice al padre o a la madre. Estoy esperando cumplir los 18 años porque quiero independizarme. Porque lo sacaron a Dios de la Constitución, de la casa. Entonces, dice, el reino de las tinieblas, su gobierno es de injusticia. Injusticia porque todo es coima. Usted no ve, alguien le vende algo y enseguida, anda, déjale algo a alguien.
y enseguida va peñiscando por ahí algo de dinero o algo se va aprovechando. Yo he visto eso en nosotros como cristianos que todavía opera, por ejemplo, en una comida. Yo quiero comer primero. No sé si usted se da cuenta. Se dice nuestra cultura, pero es también nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque dice, mire, de impiedad, de rebeldía, de maldad, de odio, de pecado. Y esto induce, mire la frase induce a un sentimiento de egocentrismo, a un sentimiento de mezquindad, a una búsqueda insaciable del placer y la satisfacción propia. Eso opera en el reino de las tinieblas. Por eso usted verá que todo eso está reflejado en el mundo. Y todavía, cuando venimos al Señor, todavía traemos eso y el Señor se encarga a base de su palabra y de sus disciplinas correctivas, que muchas veces son desiertos, muchas veces son pruebas, para desprendernos de eso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahora, ¿cómo se mueve el reino de luz? El reino de luz. Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Su gobierno es de justicia, obediencia, bondad, amor, santidad. Y mire, en este reino se produce porque es un fruto de adentro hacia afuera. Lo de Satanás induce. ¿Se acuerda cómo le dijo a Jesús? Lo llevó al pináculo muy alto y le dijo, no lo empujó, sino que le dijo, tírate. No le dio, sino que le dijo, no lo postró, porque le hubiera dicho, te postras. No, si postrado me adorares. ¿Qué apunta el enemigo? A cautivar la voluntad del ser humano a través de la codicia. Te pone la tentación para que codicies, y una vez que codicias y ejecutas, te hace preso la voluntad. Así es como tiene cautivo. ¿Por qué estoy viendo todo esto? Porque ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Te he escogido para que vayas y abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, ¿cuál es la labor nuestra? Ir al mundo, pero a ganar a la gente del mundo. No hacernos al mundo. Ojo, estoy diciéndolo bien. Por eso hay una breve preparación. Dios el propósito de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Pero antes de llevarlos, ¿cuál era el propósito de Dios? Prepararlos en el desierto. Hay un tiempo, usted no puede ir a untarse con los amigos que antes se emborrachaban. Va a llegar el momento, pero cuando usted pueda llevarles el mensaje y no caer en las garras. Yo no estoy diciendo vaya, tómese un vaso de cerveza para que pueda conversar con ellos. No. Usted va a ir con un testimonio y le va a decir, yo no necesito eso. No le va a decir, ahora yo soy un hijo de luz y tú eres un hijo del diablo. Si sabes que yo me voy al cielo y tú te vas al infierno. No, no se trata de eso. Ni lo otro. Yo por eso mejor me recluyo y ya no hablo con mis amigos. No. Jesús fue a las casas de los publicanos, se untó con la mujer pecadora, con la mujer que fue encontrada en adulterio, pero le dio convicción de una vida de santidad. En medio de las tinieblas, nosotros somos luz. Nosotros hemos tomado muchas veces ese versículo, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y nos vamos. Y la Biblia dice que no se pone un candelabro, lo ocultamos, sino que se pone en alto. No sé si me estoy dando a entender. En ese reino se produce un sentimiento, escuche esto, de amor al prójimo. De hecho, es el segundo mandamiento. Amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué más dice? Buscando siempre el bienestar de otro, no el nuestro.
Usted dése cuenta que aún como cristiano, usted cuando lo llaman a algo, usted, espérate, yo voy primero. Para servirnos la comida, para obtener algo. ¿Qué más? Procura darse a sí mismo para servir a los demás. Juan 15, si no me equivoco, San Juan 15 dice, no hay mejor amor que este, que el que pone su vida por su amigo. Jesús estaba hablando de lo que él iba a hacer, porque antes de eso le dice, yo ya no los voy a considerar siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que su señor hace, pero el amigo sí sabe. Por eso ahora yo los voy a considerar amigos, les dijo a los discípulos. O sea, Dios quiere que nosotros maduremos para tener una relación. ¿Cuándo nos consideramos siervos? Cuando somos inmaduros. Pero ¿cuándo nos consideramos amigos? Cuando hemos madurado. Entonces ya no hacemos las cosas por obediencia solamente. Claro que obedecemos, sino que el sentimiento que hay es de honrar al amigo. Amén. Entonces mire, ahora, tome en cuenta esto de aquí. ¿Cómo gobierna Satanás en el reino de las tinieblas? Por medio de la injusticia. ¿Por qué muchos cristianos todavía, de pronto puede ser que hacen sus buenas facturas? No sé si entiende eso de buenas facturas. Todavía utilizan el engaño, la mentira. Por ejemplo, yo he visto a personas, y no es como una crítica, sino que, por ejemplo, yo he conocido muchas veces de parejas que vienen al Señor y todavía no arreglan su situación, hablando su situación legal del matrimonio. Y muchas veces me entero, hermano o hermana, ¿y usted por qué no se divorcia? Ya que ya tiene mucho tiempo unido con esta persona, ya son cristianos, todo eso, ¿por qué no se divorcia de esa otra persona que ya tiene su compromiso? Pastores, que tengo que hacer repartición de bienes. Mire, el dinero muchas veces es un impedimento para agradar a Dios. No sé si me hago entender. O sea, no es que no toman la decisión de legalizar por un lado para poder honrar al Señor con el nuevo matrimonio, sino que hay el impedimento. No, es que hay repartición de bienes y yo no quiero, y ahí dicen, y yo no quiero que ella se me lleve todo. Hermano, que se te lleve todo y más vale bendícela, pero tú te pones a cuenta con Dios. Y el enemigo no es que es un reino de injusticia, de impiedad, de rebeldía, de desobediencia. O sea, usted puede estar en el reino de la luz, pero todavía como títere yo lo manejo acá, dice el diablo. No sé si me hago entender. Amén. Entonces, vamos a ver dos cosas como para finiquitar. Nosotros tenemos que ir como hijos de luz a rescatar a las almas perdidas que están ¿dónde? En el reino de las tinieblas, porque de ahí nos sacó el Señor. Pero ¿cómo vamos a reprender la injusticia? Con justicia. Por eso que la investidura suya tiene que ser de justicia, tiene que ser justo, no de nombre, sino su ser, hacer justicia, vivir en justicia. ¿Cómo voy a reprender la mentira? Con la verdad. Tengo que vivir en verdad. ¿Cómo voy a reprender el pecado? Con la santidad. Aquí no se trata para que Dios me salve porque soy salvo. Tengo que andar en justicia. Tengo que andar en santidad, tengo que andar en verdad. Por eso Efesios 6:10 dice acerca de la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la verdad. Entonces, dos cosas es que tenemos que hacer puntuales para poder ser los instrumentos que Dios use para poder salvar a las almas. Lo primero, la verdadera lucha suya en este momento consiste en no satisfacer, como vimos, los deseos
de nuestra propia carne. Miren lo que dice Gálatas 5 del 16, de ahí el 19 al 21. 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Hoy de mañana mandé un devocional y la mejor forma de andar en el Espíritu es, la palabra es Espíritu. No se trata de las conclusiones que saco yo, sino que, ¿qué dice la palabra? Eso es andar en el Espíritu. Yo al principio no entendía, de pronto como muchos de ustedes, qué significa andar en el Espíritu. Yo decía que es andar volando, que ahí andar ahí por las nubes. No, andar en el Espíritu es andar de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne te puede decir, hoy no quiero trabajar porque tengo pereza. Pero la Biblia te dice, el que no trabaja, no coma. ¿Sí entiende la contraparte? La carne te puede decir, págale con la misma moneda lo que te hizo. La palabra, ¿qué te dice? Al que te hiere en la mejilla izquierda, muéstrale también la otra. Eso es reino de luz, combate el reino de las tinieblas. ¿Cómo lo combate? Gritando, te reprendo, Satanás. La gente se queda difónica, pierde la voz por gritar. Usted oye que cuando van a sacar, ahí hace un exorcismo. No es que no se puede llegar a ese punto, pero la persona que hace el supuesto exorcismo vive en pecado, vive en injusticia, vive en mentira. Miren lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Tal vez usted me dice, pastor, ¿qué pasó? Yo ya no adultero. Con los ojos muchas veces adulteramos todavía. Dice, fornicación, lo mismo. Inmundicia, todavía de pronto en los trabajos nos gozamos. De pronto vemos una persona ahí, un homosexual, y comenzamos a hablar del adulterio del otro. Todavía traemos inmundicia a nuestra mente. De eso debemos cuidarnos si queremos combatir el reino de las tinieblas. Lascivia, la pornografía está a la orden de un dedo nomás, de mover una tecla. Versículo 21. Idolatría. Bueno, eso sí, pastor, ya no tengo imagen ni nada. Sí, pero de pronto usted idolatra el deporte, idolatra esto, idolatra el dinero, idolatran los hijos. Todo lo que se pone primero, antes que Dios, es idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. ¿Sí ve que son pecados que todavía de pronto los practicamos? Disensiones, herejías. Mire lo que dice el versículo 21. Envidias, homicidios. Bueno, no, pastor, y eso, si en el mundo no maté a nadie. Usted no ve que a veces pelamos los ojos y si en los ojos tuviéramos un revólver, matáramos a la gente. O en nuestro corazón lo quisiéramos fulminar. Borracheras. Tal vez no me emborracho con licor ya, pero estoy emborrachado con un deseo, con una pasión. Orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Y Pablo le está hablando a los creyentes. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo acoto ahí. ¿Sí ve lo que estuvimos hablando el otro viernes? Entre la salvación y entrar en el reino. Puede ser que usted sea salvo, pero no puede entrar en el reino si sigue practicando todas esas cosas. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nosotros seamos salvos para que podamos ver y entrar en el reino. Y yo les dije que era entrar en el reino ahorita. Era entrar en esa atmósfera o en ese ámbito, en esa esfera de autoridad contra las tinieblas, incluso hasta con la enfermedad.
Por ejemplo, quiere venir algo a mi mente, el enemigo quiere meter. Muchas veces las enfermedades son maquinadas. Porque vemos a alguien que de pronto tiene, uy, a mí también me va a dar. Y uno puede decir, quieto ahí. A mí ninguna plaga tocará mi morada. Porque así lo dice la Biblia. Pero cuando uno vive en justicia, cuando uno vive en verdad, cuando uno vive conectado con las leyes de Dios. Denle un aplauso al Señor. Por eso, miren lo que dice 2 de Corintios. Primero tengo que yo doblegar eso en mí si yo quiero ir a someter a otro. Por eso muchas veces, eso es lo que nosotros aquí como líderes decimos. Hay personas que recién se convierten y quieren ir a predicar. Y no digo, y usted me puede decir, pastor, ¿y eso es malo? Dios no los metió a los israelitas en Canaán, sino primero trató con ellos. Primero tiene que haber un proceso. Un proceso. Si no, nuevamente caen. Usted ve gente que se ha convertido hoy y quiere ir a predicar y cuando acuerda ya viene borracho. O ya cayó en fornicación. Entonces, miren lo que dice. Pablo en 2 de Corintios capítulo número 10 versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, dice en otra versión, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El reino de las tinieblas tiene fortalezas. Fortalezas que tienen que ser derribadas. Por eso Jesús dice, si el hombre fuerte no es atacado por uno más fuerte que él, tiene que atarlo y ahí podrá saquear. ¿Te ha leído eso que Jesús dijo? Cuando el hombre fuerte es atado, ahí puede ser saqueado sus bienes. Se está hablando de la lucha que hay entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces dice, versículo 4, ponme nuevamente. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas? La verdad, la santidad, la integridad, la justicia. Dice, poderosas en Dios. Ahí, para destruir esas fortalezas. Hay gente que vive en fortalezas. Y Dios nos manda así a ser el instrumento para rescatarlo. Pero si no vamos bien armados. Versículo 5, ahora sí. Derribando. Uno tiene primeramente que derribar esos argumentos en oración primeramente. Si usted quiere derribar esas fortalezas que una persona tenga de vicio, de religiosidad, de carácter, de pronto esas personas pueden ser sus propios padres, sus propios familiares, sus propios amigos, sus propios compañeros de trabajo. Y Dios le permite muchas veces ver qué fortalezas tienen. Por ejemplo, hay personas que no toman, pero lo que los rodea a ellos, los que están encerrados son en fortalezas de fornicación, de adulterio, de juegos de azar y todo eso, de vicio. No es que ¿quién es el dueño de este sistema? Satanás. Él gobierna para destruir a las personas. Y ojo, a nosotros nos toca juzgar o orar. Ahora que usted está viendo puede entender, pero antes juzgábamos. Usted ve los Facebook de cristianos juzgando al antiguo presidente, juzgando al antiguo alcalde, con un partido político, partidarios de un partido político y achacando a otro. Pero es una guerra. Esta guerra ya vamos a ver cómo se la pelea si me dan unos 10 minutos más. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted, si está orando por otra persona, usted tiene que decir, ataco a ese espíritu que está gobernando. Puede ser espíritus de conocimiento. Esa persona es prepotente, dice tú con tu religión, allá con tu religión. Esa persona tiene un espíritu de Grecia, el espíritu de conocimiento. Usted, llevo ese espíritu de mi papá, de mi mamá, de mi tío, lo llevo cautivo a tus pies. Padre,
libéralo, que la luz tuya ilumine. Si se da cuenta, no es de abochornarlo, tú eres un pecador, tú eres hijo del diablo, como muchas mujeres le dicen a los maridos inconversos, tú eres un hijo del diablo. No, nadie nos ha mandado. Aún si la mujer, y aquí tengo a mi esposa, cuando yo cometí lo que cometí, cuando tenía 5 años en el evangelio, me vi enredado con una persona. Yo le doy gracias a Dios por la madurez de mi esposa, que me dijo, yo en este momento voy a dejar de ser tu mujer. Yo me asusté. Yo digo, pero si te confieso a ti que tengo esta situación, estoy enredado sentimentalmente. Ya era cristiano. Gracias a Dios no había caído todavía, pero estaba enredado sentimentalmente. Entonces mi esposa me dice, yo en este momento dejo de ser tu mujer. Yo dije, ¿a qué? Y el diablo me dice, ya viste, yo te dije, no le digas, sigue pecando. Estabas bonito, ¿para qué vas a decir? Y mi esposa me dice, porque voy a ser tu amiga y tu hermana en Cristo. Han pasado los años y he comprendido. ¿Sabe lo que dijo ella? La mujer siente dolor, se siente traicionada, se siente ofendida. Me engañaste. La amiga, en cambio, está ahí para ayudar. La hermana en Cristo, y de hecho, vámonos metiendo en ayuno, en oración, para que doblegues esa carne. La que te ha hecho pecar es esa carne. Entonces la mujer, por eso dice que la mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted no puede ir a reprender la mentira si usted todavía la practica. No podemos juzgar a las autoridades de corrupción. El mundo juzga a las autoridades y ellos son otros que roban. No sé si me estoy dando a entender. Entonces lo primero es doblegar aquí. Lo segundo tiene que ver con estar dispuesto a sufrir y a pagar el precio de responder al mal con bien para arrebatar las almas. Miren lo que dice Lucas. Primero póngame Lucas 6, del 32 al 36. Usted lea todo el capítulo completo. Aquí es cuando Jesús dijo, antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso dice la ley y eso es la justicia del mundo. No, pues, las mujeres muchas veces se ven traicionadas, allá afuera no, espero que no sea aquí adentro. Las mujeres se ven traicionadas por el marido. La traicionó el marido. Y viene la vecina que le aconseja, dale con la misma para que sienta lo mismo. Y ella lo hace, porque es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, este pasaje es de que Jesús dijo, antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo digo, yo voy a instaurar el reino de mi Padre con ustedes. Entonces dice, porque si solamente aman a los que aman, a los que los aman, ¿cuál es el mérito de ustedes? También los malos se comportan así. Sigue. Y si solamente se portan bien con los que se portan bien con ustedes, ¿cuál es el mérito de ustedes? Eso también hacen los malos. Y si solamente prestan a aquellos que esperan recibir algo a cambio, ¿cuál es el mérito de ustedes? También los malos prestan a los malos con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Pero, aquí viene el pero ustedes, por el contrario, eso es para nosotros, para los hijos del reino, para los hijos de luz, para los escogidos, para los separados, para los que heredamos la vida eterna. Gloria a Dios por ese amén. Hay que sentirlo esto. Somos herederos. Dice, amen a sus enemigos, hagan bien y presten sin esperar nada a cambio. De este modo tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo. Mire lo que dice ahí. Esto me sacudió a mí. Y serán hijos del Dios Altísimo, que es bondadoso, incluso con los desagradecidos y malos. ¿Sí o no como cristianos que nosotros, cuando alguien se muestra desagradecido, ya lo marginamos?
Pero nuestro Padre, ¿qué dice que es? Él es bondadoso, aún con los desagradecidos. ¿Sabe qué? A mí me impactó. ¿Cuántas veces yo no había leído esto? Pero en este grado de madurez que Dios me ha llevado, no que yo lo he hecho, sino que Dios me ha llevado, está revelándome. Y yo creo que está revelando a la iglesia a actuar en otro nivel. Ya no el nivel de la condenación, ni hacer acepción de personas. No, yo soy santo. Yo soy santo. Los demás son hijos del infierno. Por eso Jesús fue juzgado, porque Jesús se metía donde el publicano, donde el recaudador de impuestos, se metía donde los pecadores, y la gente que lo seguía le decía, este no puede ser profeta, porque si fuera profeta supiera que la mujer que le está virtiendo el perfume en los pies es una adúltera. Y Jesús, que oye lo del corazón, ¿por qué caviláis eso en tu corazón? El doctor no viene por los sanos, sino por los enfermos. Y a salvar los pecadores yo he venido. Jesús en nosotros. Pero el único requisito es que tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que llenarnos. Y mire, de hecho, mire lo que dice el último pasaje. Por eso Jesús, que es nuestro máximo modelo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es nuestro máximo modelo? Mire lo que dice en Lucas capítulo número 4. Con esto termino. Lucas 4 hijos. Este pasaje Lucas lo narra así. Primero Jesús se bautiza. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu y es tentado y salió victorioso. Y comienza a ejercer su ministerio. ¿Sabe cómo comienza? Declarando lo que Dios había hecho en su vida. Y dice, llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado. Y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para leer las escrituras. ¿Cuál escritura leyó? Le dieron el libro del profeta Isaías. No es que le dieron un libro, sino que le dieron un rollo, porque el Antiguo Testamento estaba en rollo. Entonces le dijeron, toma el rollo del profeta Isaías. Y al abrirlo encontró el pasaje que dice, mire lo que decía Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, 750 años de la venida de Cristo, Isaías había escrito este pasaje y él lo lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado. En otra versión dice me ha ungido, sino que me plació leer esto porque trae una palabra nueva. Consagrado, separado. La otra versión dice, la Reina Valera, porque me ha ungido. La palabra ungido tiene que ver con empoderado, pero cuando nos empodera, nos consagra. Dice, porque me ha consagrado, ¿para qué? Para llevar a los pobres las buenas noticias de salvación. Porque me ha enviado a anunciar la libertad a los presos. ¿Sabe que póngame la Reina Valera nomás? Porque la Reina Valera da a entender que tanto la pobreza y la pobreza y el cautiverio no tiene que ver con lo físico, sino con el alma. Vamos a ver. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del alma. No lo dice ahí, pero es del alma. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban sobre él. Entonces él volvió a hablar y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que Dios puso en el corazón de Isaías 750 años atrás sobre mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Él estaba declarando lo que Él venía a hacer. Y es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Por eso era necesario a usted hacerlo reflexionar. Que hay un reino paralela, no sé si me hago entender cuando digo paralelamente, a la par. Usted y yo estamos, todo ser humano se desenvuelve, pero nosotros nos desenvolvemos en medio de ese reino. En medio de el reino de las tinieblas, nosotros también avanzamos y abrimos paso y vamos llevando el reino de los cielos, el reino de luz, el reino del gobierno de Dios, para que sean libertados, para que los presos salgan de las cárceles. Y no se refiere a la penitenciaría, sino a aquella gente que está encerrada en los odios, en los celos, en las envidias, en los deseos pecaminosos, en los deseos de venganza. Mire, hoy en la mañana en la clínica Kennedy mataron por error a una mujer. Hasta el día de ayer había estado ahí ingresado un hombre. Parece que esa muerte iba dedicada a ese hombre, y podría decirse, ¿no?, con tan mala suerte, que ese hombre salió ayer dado de alta y la pusieron una mujer, y estos asesinos, sin meditar a quién iban a matar, dispararon. 16 tiros, dice. Así están las cosas. Pero en medio de todo esto, Dios tenemos que cumplir con la gran comisión. Orar. Lo primero es orar. Es orar para ser dirigidos. Por eso Jesús oró. Jesús vino en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de envidias, de celos de la religión judía. Pero eso no lo detuvo al Señor. Más vale fue el campo para poder actuar. Es el desafío nuestro. Orar para ser dirigidos por Dios. Usted tiene un círculo familiar. No solamente estoy hablando de sus hijos, sino sus parientes. Usted tiene un círculo de la comunidad. Orar en sus casas, orar por los vecinos. Por esa vecina que de pronto inconscientemente, ahí va, y le pone los cachos al marido muchas veces. Eso estamos, en lugar de decir, Señor, mira ese espíritu de adulterio que está cautivando el corazón de esa mujer o de ese hombre. Ahí va el borracho ese. No, mira, Señor, cómo está cautivo de ese vicio. Todo se lo gasta en la bebida. ¿Sí me entiende? ¿Cómo cambia el conocimiento? Nos lleva a cambiar. Porque podemos ser que estamos en el reino de la luz, pero como le dije, todavía el enemigo nos maneja como títeres, con piolita. Haz esto, haz este otro. Y no es que Dios no quiera bendecirlos. Muchas veces Dios no puede bendecirnos porque nosotros estamos practicando, estando en la luz, estamos todavía practicando las cosas de las tinieblas. Yo no sé si en parte he llegado en este momento a usted. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Ya estamos por terminar. Levante sus manos. Levante sus manos. Todo lo que Dios nos ha permitido hacer es por el poder de su amor. Aleluya. Ahí sincérese con el Señor. Si en esta mañana Dios le ha hablado, es momento que usted diga, Señor, en verdad yo he estado equivocada. Yo he estado durmiéndome, como se dice vulgarmente, durmiéndome en los laureles. Ahora comprendo que mi carne, esos deseos de comodidad, de satisfacción propia, me han estado gobernando. Cuando tu Hijo nos dio el ejemplo que el éxito estaba en velar por los demás. Podría decir, Señor, que hay tiempo para ir a hacer una visita y no le he hecho, porque he estado más preocupada en mis afanes. Sí, Señor. Comience a hablar con Dios. Comience a hablar.
Tal vez usted ha estado haciendo la guerra equivocada en su hogar, con su esposo, incluso con sus hijos. Palo para allá, palo para acá. Y el asunto es, ¿qué tiempo usted ha tenido de orar? ¿Qué tiempo usted se ha dado para interceder? ¿Qué tiempo usted está tomando para buscar de Dios, la dirección de Dios? Cerca quiero estar, diga. Hable con el Señor. Aún el dinero que usted administra, no se trata solamente de darle el diezmo al Señor, sino pedirle dirección al Señor. ¿Cómo administro el 90%? ¿Cómo lo administro? Porque aún en eso muchas veces nos maneja el enemigo. Estamos en un tiempo de mucha enseñanza de parte del Señor. Nos está sacando de muchas mentiras, engaños que el enemigo nos tenía metido. Usted en su casa puede ser una guerrera, un guerrero. En oración es donde primeramente se ganan las batallas. En oración verdaderamente es donde se liberan las batallas. Hermano, invierte bien el tiempo. La Biblia dice que debemos invertir bien el tiempo, porque estos tiempos son malos y debemos redimirlos en el Señor. No malgastarlo como el mundo lo malgasta. Sí, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu amor. Rodéanos. Somos ciudadanos de un reino, pero no para ocultarlo, no para esconderlo, sino para proclamarlo con nuestras buenas acciones, con acciones de amor. Hey. Para proclamarlo con acciones de amor, para proclamarlo con acciones de justicia. Usted no se aleje de sus familiares, llévele el reino. Pero otra cosa es si usted va solamente a satisfacer su carne. Dios lo lleva ante su familiar a hablar del reino, hablar del reino. Y la Biblia dice, tal vez en usted ha habido y se ha cansado, porque yo ya me cansé, porque mis familiares no se convierten. Ese no es su problema. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Son vidas que si en algún momento mueren, si no reciben a Cristo, se van por la eternidad a ese lugar de condenación. Y usted y yo tenemos la oportunidad, como esos agentes, como esos cónsules del reino de los cielos, como esos embajadores del reino de los cielos, llevarles el reino, el conocimiento, diciéndole, para eso vino Cristo, para liberarte del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Dios no quiere eso. Gloria al Señor. Dele aplauso al Señor. Dios le bendiga.